Hemos visto, de hecho, cuando vimos la definición de función, que habían máquinas, ¿verdad? Si hacemos la metáfora de las máquinas otra vez, que habían máquinas a las que uno metía un número y funcionaba, pero habían otras en las que uno metía un número y no funcionaba. Entonces yo les di en su momento, cuando nosotros comenzamos con el tema de funciones, les di el ejemplo de esta maquinita, ¿verdad? Entonces yo la voy a poner por aquí, chiquitita. La máquina era raíz de x, no sé si lo recuerdan cuando vimos, ¿verdad? Entonces vimos que metía el 0, la raíz de 0, 0, que metíamos el 4, la raíz de 4, 2, que metíamos el 25, la raíz de 25 es 5, ¿verdad? Que metíamos el 7 y la raíz de 7 pues daba sus decimales y todo aquel asunto. Pero teníamos ciertos problemas cuando queríamos introducir a nuestra maquinita un número negativo, por ejemplo, qué sé yo, el menos 4. Entonces ahí la máquina se volvía loca y explotaba y no arrojaba ningún resultado. Porque matemáticamente la raíz de un número negativo no corresponde a ningún número real. Entonces, el dominio máximo, por lo menos como tema, lo que vamos a desarrollar hoy, trata de esto, dependiendo de qué venga aquí, en el criterio, en el procedimiento, averiguar cuáles números sí podrían entrar, tener resultado, y cuáles no podrían entrar. Entonces, principalmente nosotros vamos a distinguir entre quiénes sí y quiénes no. Entonces, ya haciendo esa distinción, podemos determinar cuál es el conjunto máximo de números que podrían entrar a cierta máquina. Obviamente, eso va a depender de qué es lo que venga aquí. Porque dependiendo de qué es lo que viene ahí, nosotros vamos a poder distinguir cuál es el dominio. ¿Okay? Entonces, como va a depender de lo que venga acá, nosotros estamos trabajando con funciones algebraicas. Entonces, las funciones algebraicas las vamos a dividir en tres grandes grupos. ¿Okay? En tres grandes grupos. Entonces, nuestro dominio máximo lo vamos a calcular dependiendo si está en un grupo o en otro. Aunque hay criterios que pueden estar en más de un grupo a la vez, ¿verdad? O sea, que pueden cumplir varias condiciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es el dominio máximo de aquellas expresiones que no tienen restricción. Entonces, por ejemplo, el grupo número 1 podríamos decir que son los polinomios y los radicales impares. ¿Recuerdan que era un número impar? Denme un ejemplo de un número impar. 7, 3, 9, 1, 49. Ok, muy bien. Entonces, polinomios y radicales de índice impar. ¿Recuerdan quién era el índice? Una raíz. El que iba arriba. El que iba arriba, ¿verdad? El número chiquitito que se ponía en. No, está bien, es una forma de decirlo coloquialmente. Bueno, entonces, cuando tengamos un polinomio o un radical de índice impar, el dominio máximo es bastante fácil, porque es todos los números reales. ¿Ya está? Y bueno, no llevó mucho trabajo. Entonces, nada más, si la función es un polinomio o es un radical de índice impar, o tiene alguno de los dos, entonces su dominio es todos los números reales. Veamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, estas funciones de acá, los tres criterios, su dominio máximo es todos los números reales. O sea, nosotros podemos cambiar la x por cualquier valor del número real y siempre vamos a obtener un resultado. Puede que sea un resultado bonito, un resultado decimal, un resultado irracional, pero siempre vamos a obtener un resultado. Entonces, voy a poner aquí que el dominio máximo de cada una de ellas es todo R.
¿Qué sería el grupo número 2? El grupo número 2 son las funciones que tienen denominador racional, ¿verdad? O sea, que su denominador corresponde a un polinomio. Se llaman funciones racionales. Entonces, vamos a ver qué pasa con las funciones racionales. Entonces, ¿cuál es el dominio máximo de las funciones racionales? Habíamos visto sobre todo cuando vimos ecuaciones racionales, ¿verdad? Ecuaciones con fracciones e inecuaciones con fracciones, también lo vimos, que esas inecuaciones tienen algo que se llaman restricciones, que eran números que definitivamente no podían ser solución porque no se podían meter en el criterio porque quedaba dividiendo por cero. Entonces, aquí también vamos a traer eso otra vez y lo vamos a poner aquí. En el caso de las funciones racionales, el dominio máximo de cualquier función racional es todos los números reales a excepción de aquellos números que eran restricciones. Entonces aquí también cuenta la restricción. Pues, algunos ejemplos de estas funciones, pues los vamos a ver. Hay un par de ejemplos para no complicarnos demasiado la existencia. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, tanto en esta como en esta, es determinar cuáles son las restricciones, o sea, cuáles son los números que hacen que la parte de abajo se me haga cero. Entonces, sería pues, x a la 2 menos x menos 20 igual a 0. Buscamos saber cuáles son esas soluciones. Las podemos buscar en la calculadora para que encontremos cuáles son esos valores que hacen que el denominador se haga 0. Entonces, cuando ustedes los calculan, si mal no me equivoco, son 5 y menos 4. Si mal no me equivoco. ¿Okay? Entonces, estos dos valores son los únicos que no pueden meterse en esta maquinita porque hacen que el denominador se haga 0. Entonces, el dominio máximo de esta función son todos los números reales excepto estos dos valores de aquí. Y lo ponemos de esa forma. Pero que no tiene que ir en menos 4 primero, o ahí no importa el orden. El orden importa en los intervalos, ¿verdad? Cuando ponemos la notación de intervalo, ahí sí importa el orden. Pero aquí, como estamos nombrando un conjunto de cosas, no tiene orden. Bueno, ese sería un conjunto numérico. Pero igual no iría el menos 4 primero, ¿no? Porque el menos 5 va, o sea, va hacia allá. Digamos, si lo ponemos a ordenarnos de menor a mayor, sí, el menos 4 hay que ponerlo de primero. Pero esto no es un intervalo. Entonces, los conjuntos, cuando uno nombra un conjunto de cosas, entonces, por ejemplo, yo les digo, denme ejemplos de edades. Ustedes me dicen 5 años, 10 años, 1 año, 80 años, 50 años. Me lo dijeron en desorden y conforme ustedes me lo van diciendo, yo lo voy haciendo, es una colección de números. Entonces, los conjuntos como tal son colecciones de números, pero los intervalos necesitan un orden porque son un conjunto de números que tienen un elemento inicial y un elemento final que están ordenados de menor a mayor. Entonces, por eso sí se ocupan el orden. ¿Okay? Bien, por acá tenemos una función racional que tiene dos fracciones. Entonces hay que sacar la restricción para cada uno de ellos. Entonces ponemos 2x menos 3 igual a 0 y x más 4 igual a 0. Calculamos cada uno de los ceros ahí despejando. Entonces acá pasamos el 3 y el 2, nos queda 3 medios.
sobre acá nos queda x igual a menos 4. Entonces, el dominio máximo para este caso sería todo R excepto el 3 medios y el menos 4. ¿Está bien? ¿Va a explicar el ejercicio 3, profe? El grupo 3, sí, lo voy a explicar de una vez porque después vamos a poner ejercicios misceláneos, o sea, como ejercicios que traigan como de los 3 grupos. Por ahorita lo estamos viendo por separado para saber qué hacer en cada caso. Y después pues vamos a empezar a combinar. El grupo número 3 de funciones algebraicas que nos podemos topar para calcular el dominio máximo son los radicales de índice par. Entonces, cuando queramos calcular el radical de un índice par, tenemos que el dominio máximo va a ser la solución de una inecuación. Y esa inecuación es que lo de adentro, o sea, el subradical, no sé si recuerdan cuando tenemos radicales que tenían dos partes, el índice y el subradical. El índice era el numerito que estaba ahí arriba, ¿verdad? Y el subradical, lo que estaba dentro de la raíz. Entonces, en este caso hay que solucionar la inecuación subradical mayor o igual a 0. Van a haber algunos casos en el que sea mayor que 0, pero eso los vamos a ir analizando con los ejemplos conforme nos vayamos topando. Bien, entonces veamos un par de ejemplos. Pues en este caso tenemos que distinguir cuál es el subradical. Bueno, aquí voy a poner un índice de otro, así por ejemplo, para que vean que no hay distinción en el proceso. No importa si es raíz cuadrada como este o raíz sexta como este, el proceso es el mismo. Entonces vamos a identificar quién es el subradical. Entonces, en el ejemplo 1, el subradical es solamente 2x menos 6, sin la raíz y sin el índice, solo lo de adentro. Entonces vamos a tomar lo de adentro, que es el subradical, y lo ponemos mayor o igual a 0 y resolvemos eso, ¿verdad? Es una inecuación lineal, es parte del segundo parcial. Entonces esto se despeja igual, salvo si tuviésemos que pasar a dividir un número negativo, ¿verdad? Pero en este caso creo que no. Nos queda 2x mayor o igual a 6 y x mayor o igual a 3. X mayor o igual a 3 pasando el 2 a dividir. Entonces x mayor o igual a 3 es un intervalo. ¿Qué intervalo representa x mayor o igual a 3? No es de x, pero sí es a más infinito. De 3 a más infinito. Muy bien. De 3 a más infinito. Entonces el dominio máximo de esta función es de 3 a más infinito. Ya pusimos los valores, pero falta algo. ¿Qué falta? Todos los números reales. No lo. Los corchetes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van? Cerrados y el otro abierto. Cerrado en el 3. ¿Por qué va cerrado en el 3? Porque tiene mayor igual. mayor igual. Estaba estudiando. ¿Y el infinito? Porque Abierto que siempre va abierto. Porque Bien, sí. bien, bien. Ya. Tomen, voy jalando.
contestar? Sí, estoy bien. Estoy súper contento. Ya me contesta. Ok, vamos con el segundo. Entonces, aquí de nuevo, no importa si la raíz es sexta, cuadrada, cuarta, mientras sea índice par, vamos a hacer el mismo proceso, que es tomarlo de adentro y ponerlo mayor o igual a 0 y resolver. ¿Okay? Entonces, por acá, 5 menos 7x mayor o igual a 0. Y la resolvemos de la misma forma que resolvimos el otro. ¿Verdad? Bueno, pasamos el 5 y nos queda menos 7x mayor o igual a menos 5. Y el menos 7 tenemos que dividirlo. Entonces, como tenemos que dividir un número negativo, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una ecuación cuando dividimos un número negativo? Sobre positivo. Darle vuelta, cambiar O sea, es que vuelta, eventualmente sí pasa eso, pero primero hay que hacer eso. Que es, Darle vuelta al mayor. exacto, cambiar la boquita o, si lo queremos decir en forma más técnica, digamos, invertir el sentido de la desigualdad. Entonces, si la desigualdad está en este sentido, invertirlo en el otro sentido. Y en efecto, como dice la compañera, esto se va a volver positivo porque el 7, al pasar aquí negativo, menos entre menos, más. Muy bien, ¿qué intervalo representa esta desigualdad? De menos Infinito. Ajá, a 5. O sobre de 7. menos infinito a 5 séptimos, correcto, muy bien. ¿Y por qué? ¿Cuándo van a escuchar los que diga responde? Profe, entonces siempre que esté esa cosa de mayor o igual o lo que sea 0, cuando yo le pase a dividir un negativo y hago ese brete que le cambio la hojita, digamos, Ah, le haces el brete, sí. es como entiendo las cosas. No, yo también. Bueno, ya terminé la teoría. Ya eso era todo. Vamos a ver ejemplos. La teoría era esa.